¿Hacemos la foto? Venga, todos juntos para allá. A ustedes, muchas gracias, a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer la foto todos juntos, de recuerdo. Aguante, tiene que venir alguien que nos lo haga. ¿Es un vídeo o una foto? Ah, es una foto. Ah, bien, bien, bien. Mejor así. Y lo hemos hecho en árabe, en español y en todas las rutas luego lo vamos a hacer en francés. QR traducido al coreano, al japonés, al chino, porque claro, el turismo no tiene límites y tampoco vamos a llenar la placa, sino poner un QR explicando al turista, al viajero, porque hay que pensar en el turismo cultural, ¿no? Y Tetuán está llena de cultura, cada piedra, hablamos de la Medina de más de 650 años, por lo tanto yo creo que merece, ¿no?, un homenaje, y que Cervantes estuviera también en este homenaje, pues fantástico, ¿no? Y cuando hablamos de corsarios y piratas, hablamos también de la presencia también del pensamiento, porque mucha gente habla del comercio de los cautivos, ¿no?, de las prisiones, pero también, como digo yo, cuando se hundió el Titanic murieron cocineros, músicos, y en la piratería del corso había alguien que tuviera inquietudes culturales, trajera algún pensamiento, si hubiese que alguien, todos los herederos, los tetuaníes, algunos serán descendientes de estos cautivos, con toda seguridad. Algunos no pudieron escaparse, hicieron la vida aquí, y somos muchos, igual somos herederos de esas personas. Y vinieron también barcos, galeotes de América, que también fueron presos, fueron abordados y se quedaron aquí. Tetuaníes de origen maya, azteca. La vida, o sea, esto es así, esto es así. Muchos hablan del origen converso de Cervantes, de origen judío. Por lo tanto, es algo normal que tuviéramos, y además, lo bonito de Cervantes son sus valores que ha defendido siempre, el tema de la libertad, del diálogo, la coexistencia. Y esta ruta pasa por dos juderías, la antigua y la nueva. Por lo tanto, quien acogió a los judíos musulmanes del Andalus fue Sidi il-Mandri. Por lo tanto, el concepto, los valores de la coexistencia de las culturas del Andalus fue trasladado precisamente a la ciudad de Tetuán, y por eso nosotros pues celebramos, quiero que se celebre, ¿no? Por eso la tenemos, esta asignatura en el grado de licenciatura de Hispánicas, y también en el máster Marruecos, España, América Latina, Gestión Cultural y Diplomática, y la asignatura es Modelo de Multiculturalidad e Interculturalidad. Yo creo que es el momento idóneo, ahora es el momento de poner esa semillita, de volver, ¿no? Es como en la informática, apagar y empezar de nuevo, porque vivimos en un caos de falta de entendimiento, de diálogo, y siempre han coexistido juntos. Y lo importante, para ir ya con la ruta, ya forma parte de la red de ciudades cervantinas. O sea, Cervantes y también es yo he tomado el relevo, porque ya sabéis que Azorín escribió un libro que es La Ruta de Don Quijote. Y a partir de ahí pensé en la idea de crear una ruta cervantina, por la sencilla razón de que Cervantes habla de esta zona del corso, la piratería, la ciudad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a continuar para poder, ¿no? Y es una ruta ideada por mí, por los lugares por donde vamos a pasar. La gente cree que los lugares que se imaginó Cervantes, no. Yo me he imaginado que a Cervantes le habría gustado tener este itinerario. ¿Os acompaña?
Bueno, llegamos a otro punto del itinerario. Bueno, a veces yo creo que un guía cultural en mi caso es un módulo, es una asignatura. Yo no soy guía, soy profesor, pero con mucho gusto me gusta, ¿no? Porque uno, su obra, ¿no? Yo tengo una niña, pero antes tenía muchos libros, ahora tengo una niña, que antes consideraba que mis niños eran mis libros y mi proyecto, pero bueno, vino Julia, mi hija, y claro, se adueñó de todos los proyectos culturales. Y nada, lo que he pretendido es que pasara la ruta por los lugares amplios para poder reflexionar. Porque claro, quien es testigo de toda esta historia son el suelo que pisamos, estas murallas, el mismo cielo, el mismo techo, ¿no? Que vivió y fue testigo de los corsarios, los piratas, los mercaderes y todo eso. Y asimismo temíamos encontrar por aquel paraje alguna galeota de las que de ordinario vienen con mercancía de Tetuán. Vale, hasta ahí ya importantísimo, sí, ¿no? A uno pues dice, Tetuán en la obra de Cervantes. Y digo, aquí hay que pararse, ¿no? Y explicar y hablar del comercio entre las dos orillas. Con esto se puede hacer un artículo, una monografía, hacer un análisis, ¿no? que vienen de mercancía de Tetuán, porque a las autoridades les expliqué que Tetuán no solamente era en fin, como un lugar de corsarios y piratas y una gran cárcel, ¿no? No estamos hablando de la cárcel, sino estamos hablando de el intercambio cultural, de pensamiento, de mercancía, de gente que venía, que iba, y esto es importante que Cervantes en su obra, pues en Don Quijote de la Mancha, pues lo tuviera. Es como tener una parte de la historia dentro de la ficción literaria. Aquí tampoco voy a seguir explicando el texto porque lo dice todo, ¿no? Sí. Y en árabe pues hemos pretendido que también lo fuera en árabe, pero claro, pondríamos ya los pertinentes QR para seguir explicando, para que el turista, porque claro, el viajero más que turista tiene que estar a gusto, ¿no? Y reflexionar y tener en su teléfono y con los auriculares, pues ir viendo, ¿no? Escuchando, pero más que nada contemplando, ¿no? El lugar, porque por aquí pasaron esos mercaderes, ¿no? Porque las autoridades insisten en que de alguna manera no hablamos de la época de conflicto nada más, porque es la época de intercambio cultural, económico, comercial. Ahora ha pasado mucho tiempo de las mazmorras, pues no se hablaba, no se hablaba de la fundación, refundación. Por aquí quienes fundaron fueron la Medina de Tetuán, los moriscos, o sea, los andalusíes, los musulmanes, los nuevos, los cristianos nuevos, los judíos que vinieron. Por lo tanto, es eso, ¿no? Hablar de el éxodo, hablar de la presencia, la protección, porque claro, para llegar a Tetuán o ir a Chauen, habría que disfrazarse de rabino, porque el cristiano era el enemigo. Por lo tanto, fíjense cómo los tiempos iban cambiando, en donde ser judío era señal de garantía, porque corrieron la misma suerte. Fueron expulsados, en fin, el último éxodo, entre comillas, la última expulsión. Por lo tanto, hablamos de que la ciudad de Tetuán acogió, ¿no? Acogió a estas personas que fueron perseguidas, que fueron ultrajadas, que fueron, en fin, expulsadas de sus tierras de hace más de 800 años. Y yo creo que el mejor testigo es la literatura, y Cervantes, como no podía haber sido de otra manera, por eso Cervantes es uno de los escritores más importantes, y además de ser el creador de la novela moderna, de traer de Italia la novela corta, y es la obra más traducida a todos los idiomas del mundo. Y otro detalle, ya os dejo que caminemos, reflexionemos, para no seguir hablando mucho. El primer traductor
de El Quijote al árabe fue un tetuaní, curiosamente, Chehmi Louezeni, el líder del colonialismo que luchó contra el colonialismo español, fue quien tradujo los 10 primeros capítulos. Por lo tanto, él no estudió español, sino que lo aprendió con la presencia de la cultura y la lengua. Y siempre digo yo, por la noche luchaba por la independencia del norte de Marruecos, pero por la mañana y por la noche tenía en la mesilla de noche El Quijote. Y era para él como un desafío, es decir, estos que nos han colonizado, con su lengua, con su cultura, yo me atrevo a traducir al escritor más importante de las letras españolas. Yo creo que de alguna manera, y está enterrado en su misma casa, y era un hombre moderno, culto para la época, porque acercarse a la obra de Cervantes y pretender traducirla, yo creo que... Y la primera traducción que se hizo al árabe se hizo a partir del francés y del inglés, no se hizo directamente del español al árabe, porque claro, desde el francés es mucho más fácil. Lo mismo ocurrió con el pan desnudo de Shukri. El primer traductor es Abdullah Jbilo, que lo hizo en español, pero todo el mundo empezó a traducir el pan desnudo a partir de la traducción francesa, porque de francés en inglés es más fácil, ya del árabe es un poco complicado, ¿no? Entonces es... Otro de la parte de la historia de la ruta es que uno de los primeros traductores fue Tetuán, y luego vino pues todos los traductores egipcios, sirios, ¿no? ¿Cómo se llama? Este traductor sirio que hizo una de las traducciones más completas, no me acuerdo, ahora saldrá. Entonces, continuemos para ir reflexionando sobre este itinerario de... Y si tenéis cualquier pregunta y tal, están aquí mis estudiantes de... ¿Sí? ¿Una cita? Sí, de cita del Quijote, sí. Es una cita del Quijote, sí. De los cautivos, comerciantes, mercaderes que entraron por una de las 7 puertas de la Medina. Y esto pues aparece recreado en la obra de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra, ilustre y noble escritor, que con su gran legado al castellano en lo más alto encumbró. Brindamos hoy pleitesía. Bueno, este es otro espacio para el sufismo también, porque es una ruta sufí. Este es Sidi Seiri, que es el patrón de la ciudad. Y esto lo hemos heredado de Al-Ándalus, pues sabéis que España es mariana, ¿no? La Virgen de Macarena, Virgen de la Esperanza, el Cristo del Gran Poder, y nosotros tenemos lo mismo, pero con otros nombres. Y este es el tributo, la cúpula, el santuario a un inmigrante, porque vino de Egipto, Said, por lo tanto, y era un hombre sabio. Entonces, al sabio, y entonces al fondo tenemos, pues eso. Cuando pasa alguna persona de este tipo, digo, nosotros estamos peor que él, estamos hablando de Don Quijote. Claro. Entonces, claro, y Tetuán es la ciudad del agua, siempre corre el agua subterránea, hay agua por todas partes. El nombre de Tetuán viene del Amazigh, que significa fuentes, ¿no? Entonces hay agua, ¿no? Es una fuente, ahora está, creo que seca. Y cuenta una anécdota de que nosotros decimos que el que bebe agua de Sidi Seidi regresa, es como la fontana de Trevi, ¿no? Sí. Entonces Tetuán estaba vacía, y entonces empezaba a venir gente relacionándolo con la fuente. Entonces un vecino de aquí se levantó por la mañana y puso un cartel: agua no potable. Para que no viniera la gente, estaba harto ya. Todo el mundo viene. Pasamos entonces. Los estudiantes lo que han hecho es presentar productos, merchandising, para dentro de la ruta, pues, poder pasar por los artesanos. Y entonces cada uno ha puesto nombre a los productos. Entonces uno de los productos de belleza le ha puesto Zoraida, es para
comercializar y que los artesanos, los perfumeros y tal, pues se inspiren en la ruta y para el merchandising. Entonces el turista, el viajero visita, contempla, pero se lleva también un recuerdo, y ellos están creando dentro de nuestra asignatura productos de merchandising para la Ruta Cervantes. O sea, esto está, me sorprende, muy elaborado. Luego lo explicas. Subimos, vale. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, estoy aquí para... Y esto se llama Sloquilla de Sidi Said, o sea, vamos pasando, o sea, la pendiente, ¿no? De... Sí, está. Sí, y el Castell, Berganza y Cipión fueron mencionados cuando estuvieron en Sevilla, sí. Sí, yo hice el doctorado, estuve 5 años en Sevilla, sí. Y Sevilla también fue inspiradora para la obra de Cervantes. Escritor de las novelas ejemplares, la Galatea y andanzas de unidad. Dije que la Ruta Cervantes pasaba por las 7 puertas, 1, 2, esta es la tercera, ¿no? Y aquí está, este camino conduce al cementerio judío. Por lo tanto, para que veáis que está configurada la ciudad de Tetuán para la convivencia de todas las culturas, de todas las religiones, pero sobre todo el respeto que había entre los cementerios cristiano, musulmán, judío, y estos son, he querido que pasara también la Ruta Cervantes por los lugares emblemáticos, por los lugares más modestos, más humildes, y también por indicar, porque hay que llenar de contenido un itinerario, que pasara por aquí, porque efectivamente existió tal coexistencia y convivencia y respeto de las religiones y costumbres. Tampoco vamos a ir por aquí, pero indicar, ¿no?, que por aquí está esa Bebermus, la puerta, y de que aquí, y vamos a subir por el la primera judería de Tetuán, la antigua y luego la posterior. Vamos a unos sirios, sí. No, contemporáneos, sí. La puerta, las puertas, la puerta para que no se perdiera el turista. Ir y que vamos a preparar, ¿no?, a los guías culturales para que vayan explicando conforme vamos pasando por lugares, espacios culturales, e ir explicando, ¿no?, que las paredes, que las ventanas, que las puertas hablen también, ¿no? Y eso es muy importante, que para el turista, dejarle, ¿no?, la libertad de la imaginación, ¿no? Igual que Cervantes se imaginó la Medina de Tetuán, o le llegaron ecos de cómo era, y él escribió varias obras en donde Tetuán fuera protagonista, fuera personaje, y muchos de sus personajes han sido ubicados dentro de la Medina de Tetuán, sin que supiéramos si estuvo o no. El problema en literatura no es si estuviera o no, porque no hay ningún problema en literatura. Por eso, la licencia del escritor es esa, la imaginación, que no tiene límites, por lo tanto puede hablar, ubicar, situar, pero llenar de contenido. Ya luego el guía pues hablará de este arco no de medio punto, sino triangular, el porqué de los ventanales, en fin, de ir hablando de la historia de más de 650 años, y decir que Cervantes, pues eso, se cumple el 400 aniversario, 415 años, esa efeméride de la muerte de Cervantes, y también de la publicación de la segunda parte del Quijote. Estamos hablando de más de
de 1508 desde la Galatea hasta 1615 y 1616 la muerte de Cervantes. Por lo tanto, dentro de ese periodo se desarrolla todo el imaginario de la literatura cervantina. Y claro, hablar de Tetuán es patrimonio de la humanidad de la Medina desde el año 97 y es ciudad también cervantina, está en la red de ciudades cervantinas, pero tenemos que cuidarla, no está cuidada como debería, siendo patrimonio de la humanidad, de la convivencia. No creo que está en las condiciones más ideales. Imagínense en Sevilla, el barrio Santa Cruz. Es una joya, es una joya. Y quizás tenga menos años que la Medina de Tetuán. La Medina de Tetuán es patrimonio de la humanidad, no es de Tetuán, es nuestra, es la huella, es la historia. Como digo yo, estas ventanales, estas ventas nuestras, las de abajo, aquellas tienen 650 años. Y aquellas también. Hay que pensar en los primeros constructores, en las personas que idearon, pensaron en que perdurara a través del tiempo una Medina. Por lo tanto, tenemos que cuidar todos. No es propiedad de Marruecos, es propiedad de la humanidad. Y como tal, creo que habría que cuidarse, se tendría que cuidar mucho más. ¿Pero? Es auténtico. Sí, es auténtico todo esto, sí. Pero lo que pasa, claro, la tecnología, los cables y tal, y en fin, los coches que circulan por la Medina, yo creo que al mismo tiempo, además de hablar, proteger, denunciar, ¿no? Denunciar de que, sí. Continuamos nuestro itinerario. Estamos en la primera judería, porque los judíos desde 1492, porque se relaciona con el descubrimiento, entre comillas, de América, pero también otra de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Y fueron a acabar, a convivir, a mantener viva su cultura, su religión, sus costumbres. Todo esto es la primera judería después en 1492. Por lo tanto, estamos viviendo, respirando, viendo cómo es, ¿no?, la historia, ¿no? Y por eso he querido que la ruta pasara por todos los lugares emblemáticos, históricos, que marcan, ¿no?, han dejado huella. Los valores que siempre ha defendido Cervantes a través de sus personajes y Don Quijote de la Mancha. La libertad, la libertad. Por lo tanto, aquí es un símbolo de la libertad y de la convivencia entre las culturas. Y al igual que existen todas las juderías en España, las de Sevilla, las de Toledo, las de o sea, en todas las ciudades han existido. Algunos hablan, incluso malinterpretan, de que la idea de la existencia de la judería es como marginación. No, es el respeto a las culturas, a las tradiciones, a las religiones. Aquí había como, Tetuán es la que tiene por metro cuadrado el mayor número de sinagogas en el mundo árabe. O sea, aquí hay más sinagogas, hubo más, ahora queda una en funcionamiento. Pero también hay que reconocer eso, las mezquitas de los musulmanes, cerca de las sinagogas, de las iglesias, incluso las mazmorras, ahora os lo explico, había más de 10 capillas. O sea, facilitaron a lo que los cautivos construyeran, junto con los franciscanos, sus propias capillas para que adoraran a su Dios. O sea, era la licencia que daban los corsarios, los piratas y también el sultán. Los judíos tenían la protección del sultán. Y los cristianos también podían pasar por la Medina, por todo Marruecos. Estamos hablando de varias dinastías, la Medinil, el Saadi, con su atuendo. O sea, fíjense el nivel de convivencia que había, y tenían el salvoconducto en la sotana para poder mostrárselo a todo el mundo por los lugares por donde ellos pasaran. Y esto, yo creo que para los estudiantes, para el turista, el turismo cultural, hay que hablarle, ¿no?, de esta convivencia y de esta situación, ¿no? Hoy en día, desgraciadamente, la humanidad está deshumanizada y hay que volver a explicarles esto en los colegios, en los institutos. Yo he estado en Alicante en una mesa redonda hablando de la coexistencia y de la
interconexión de las culturas en el Mediterráneo. Y claro, el diputado de Cultura me dice, esto podría interesar a los niños en el colegio. O sea, a través de Don Quijote, a través de Cervantes, explicarles las culturas, la convivencia y los valores que predicaba, ¿no? Cervantes en su obra. Y yo, los estudiantes, algunos es la primera vez que venís o habéis venido conmigo, has estado, ¿no? Algunos, y entonces, claro, lo estudiamos en el aula, pero lo saco. Las clases prácticas, hacer la ruta y ya luego reflexionar, tomar nota y llenar de contenido o vaciar de contenido, o sea, poner las cartas sobre la mesa, boca arriba, y poder explicar todo esto. En qué lugar estamos, el por qué Marruecos está en la obra de Cervantes, Tetuán está en la obra de Cervantes, en el Quijote, ¿por qué? Etcétera, etcétera. Continuamos con nuestra ruta. Bueno, esta es la gran mezquita, era una referencia, una de las mezquitas más grandes de la Medina, pero claro, ya lo más grande hace mucho se convierte en... Y siempre todas las mezquitas están construidas sobre otras mezquitas. Esta es del siglo XVIII, pero está construida sobre otra del siglo XVI. Sepan que la ciudad de Tetuán fue destruida, esto también hay que decirlo, por Enrique III de Castilla en 1399. Destruyó Martil y Tetuán y fue reconstruida de nuevo. También hablamos de los conflictos, es la historia, ¿no?, de la época en donde hay que hablar de las guerras, de las destrucciones, pero también de la cultura, ¿no?, el paso del tiempo. Todas las mezquitas del siglo XVIII construidas sobre otras del siglo XVI, y a su vez muchas no se construía sobre las sinagogas, sino sobre las iglesias, sí. Es como si estuvieran muy cercanas la religión musulmana y la religión judaica, hebrea. Por lo tanto, era algo en donde se puede construir sobre la cristiana, pero nunca sobre la judaica. Se compartía la comida con los judíos, pero no se compartía tanto con los cristianos. Por lo tanto, las tres religiones, pero al mismo tiempo hay cierta preferencia de convivencia. Vamos a continuar por... Y es eso, uno va andando, pero también va levantando la cabeza y viendo la construcción, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. O sea, todo está ambientado en el siglo XVI. También Tetuán es la ciudad de las fuentes, de los hornos, y ahora también digo yo la ciudad de los gatos, porque hay muchos gatos. Pero es eso, ¿no? Imagínense, ¿no? Esto es construido... está mal redactado, esto no forma parte de la traducción es pésima, está mal. Este no fue construido como parte de la casa de Bejelun a principios del, no en principio, a principios del. En fin, cuando hago la ruta con los estudiantes, voy con el bolígrafo rojo corrigiendo. Y yo les digo, ¿quién habrá traducido mal esto y lo ha escrito mal? Pero bueno, eso también entra en la ruta literaria y también lingüística de corrección. Nosotros tenemos la formación profesional, vamos por la vida corrigiendo, ¿no? Siempre cuando llego aquí digo, a principios del siglo... Nosotros los profesores somos 24 horas profesores. Siempre somos profesores. Cuidar un poco mejor. Las escuelas coránicas y aquí entramos a las mazmorras. Estas son las mazmorras de las que Cervantes habla en toda su obra y precisamente en el trato de Argel, en los baños de Argel, la Gran Sultana, en las novelas ejemplares, en el Persiles. Aquí empiezan las mazmorras, las famosas mazmorras de las que cita Cervantes en toda su obra. Este es el proyecto de rehabilitación, dice Quartier Prison
un Tamar. Claro, todo está en francés. Muchas veces digo, Cervantes y tal, pero que es que nos ganáis los franceses. Francia gana por goleada a España. Estoy seguro que cuando se inaugure y hablemos de las mazmorras, se hablarán de las mazmorras en francés, os lo aseguro. Bueno, es lo que tiene, ¿no? la grandeza, ¿no? de la lengua. Bueno, ya estáis viendo proyecto de rehabilitación. Estas son las mazmorras, es el interior de las mazmorras. Y aquí vamos a poner placas conmemorativas donde Cervantes menciona estas mazmorras. Placas que serán en español, en árabe, también en francés. Como veis, todo está en francés, ¿eh? Seguimos. De hispánicas. Es una de las entradas a las mazmorras. Esta es una de las entradas a las mazmorras. Esta parte de Tamar ha sido, como estáis viendo, rehabilitada, ¿no? Porque estas tiendas van a ser, pues eso, cercanas a lo que es que son las mazmorras. Y os voy a leer. Anthony ya me ha... Yo no sé cómo el responsable de esta ruta es Anthony, que no nos conocemos personalmente, pero claro, no sé cómo llegó a conocer la ruta y nos pusimos en contacto. Mucho gusto. Y se ha hecho realidad. Yo creí que era una cosa que alguien pregunta y no. El día, o sea, 4 o 5 meses preparando, ¿no? Con todos los detalles, y yo decía, pero queda mucho tiempo. Y dice, no, es que, digo, que hay que ver cómo son los franceses, ¿no? Muy metódicos. Quedaba 5 meses y quería todos los datos, esto, lo otro, cuánto dura esto, cuánto tal. Digo, bueno. Y ahora es realidad. Bueno, os voy a leer la cita de 1615 que habla de este espacio, ¿no? Parece mentira que confluyan la realidad ficticia literaria con la realidad histórica. Y dice así, en el entremés, el juez de los divorcios. Bueno, Cervantes era un poquito misógino, ¿eh? Vamos a leer la cita, pero bueno, hay que ver la historia con ojos de la época y analizarla con los ojos de la época. Dice así, por los personajes, fíjense, se ubican aquí, en este lugar, en la ciudad subterránea de la Medina de Tetuán. Por Dios que he de ser, por Dios que he de ser leño en callar y en sufrir, quizá con no defenderme ni contradecir a esta mujer, el juez se inclinará a condenarme y pensando que me castiga, me sacará de cautiverio como si por milagro se librase un cautivo de las mazmorras de Tetuán. Esta es una de las placas que vamos a poner ahí en varias lenguas. Por lo tanto, yo creo que esto es testimonio de la existencia de las mazmorras y se puede explicar, en fin, las dificultades. Y él, claro, pensando que me librara, es como si me librara de mi mujer. O sea, la imagen de la mujer en tiempos de Cervantes, fatal, pésima. Continuamos. Por lo tanto, estamos pisando las mazmorras, ¿eh? Es que toda la Medina, el subsuelo de la Medina eran mazmorras. Había varios canales, capillas,
y varias entradas. Una de las entradas más famosas es la casa de Ben Marzouk, donde tenía dentro de su casa una entrada a las mazmorras de Tetuán, la casa de Ben Marzouk que está por aquí cerca. Se puede ir llenando de contenido, pero bueno, para que tengáis tiempo. Bueno, esta es una explanada en donde también vamos a poner otra placa, Luis, otra placa conmemorativa con otro texto de Cervantes, ¿no? En este caso, otra cita, pero en este caso de 1617, de los trabajos de Persiles y Segismunda, la obra póstuma de Cervantes que publicó la viuda de Cervantes, y dice así: conocímonos en Tetuán. Ya te paras ahí cuando tú lees el Persiles, la última novela de caballería, y empieza diciendo conocímonos en Tetuán, y tú dices ¿cómo? Dentro de una mazmorra. Claro, conocerse en Tetuán y dentro de una mazmorra. Esto es otra cita, ¿no?, que recrea en fin, la presencia de Tetuán. Por ejemplo, estos son, nos falta por poner como 10 placas. Otra referencia en la Gran Sultana, ¿no? Es que, y dice así, que no duerme por desvelar nuestro sueño en aquella travesía, alcanzó el bajel ligero e hizo escala en Tetuán. Porque claro, Tetuán era donde se hacían escalas para parar, coger víveres, ¿no?, y luego continuar su viaje. Era uno de los puertos más importantes durante todo el siglo XV, XVI y XVII. Y por lo tanto yo creo que recrear desde el imaginario de Cervantes dentro de una Medina que fue símbolo y sigue siéndolo de convivencia, de mercaderes, de pensamiento, de cultura, de litigios, de guerras. Porque claro, aquí llegaron desde 1399, el rey de Castilla vino hasta aquí para quemar la ciudad de Tetuán. Esto cuando se lo digo, claro, y Felipe II, Felipe I, Felipe II, Felipe III, Carlos V, todos llegaron aquí, pero no en son de paz, sino para bloquear la salida y entrada de los corsarios y piratas, que era el mayor acoso en el Mediterráneo, y hacían escala todos los barcos turco-berberiscos. O sea, los otomanos pues no llegaron a conquistar Marruecos, sí que estuvieron en Argel y Egipto, Túnez, pero se les resistió. ¿Por qué? Porque desde Tetuán fueron sus aliados y de esta manera no pudieron conquistar Marruecos, porque eran sus aliados. Y así sucesivamente. Nos faltan por poner varias placas. Sois testigos, espero que el próximo viaje sea para reinaugurar las placas conmemorativas de esta ruta. Por ejemplo, en la ilustre Fregona dice así, 1613, centinelas y atajadores, pícaros, mayorales, barcos y redes, con toda la turbamulta que allí se ocupa, han anochecido en España y amanecido en Tetuán. O sea, la poca distancia, y no había ferries, había galeotas, barcos de vela, barcazas, pero anochecer en un sitio y amanecer en el otro. O sea, la poca distancia que hay entre las dos orillas yo siempre digo, del paso del pensamiento. Quiero ser ingenuo, ¿no?, y pensar en el pensamiento, en la cultura, porque claro, en estos siglos no pisó esta tierra ningún escritor de la época, ni alguien fue cautivo siendo poeta. O sea, no había poetas, había nada más que corsarios y piratas. No había un corsario con inquietudes intelectuales
dejemos también rienda suelta a la imaginación, porque esta es una ruta imaginaria. Imaginemos que aquí había piratas y corsarios que leían libros. Y ahí lo dejo. Sí, bueno, es lo que tenemos los poetas, de la ingenuidad de los poetas y los escritores. Sí, la verdad es que es reciente y sí, es reciente, bueno, ya tiene 10 años, lo que pasa es que es eso, ¿no? Los proyectos culturales hay que trabajarlos muchísimo y... Sí, lo hablé y tal, ¿no? Depende del interés de cada profesor. Cerca. Muy cerca. Muy cerca. Está a 10 minutos y estamos ahí. Sí. Bueno, este es un otro espacio, ¿no? Mental, imaginado, ¿no? Y claro, es que la Medina está dividida. Este es se llama Tarbiat de Sof. Y aquí en el siglo XIX se subastaban los esclavos que traían de Tombuctú, de Níger, los subastaban aquí. Tetuán tiene quizás todo Marruecos, el tema de la compra-venta de la esclavitud, ¿no? Y aquí se subastaban los esclavos en el siglo XIX, hace un cuarto de hora, o sea, tampoco. Y aquí también voy a poner una placa también conmemorativa del paso del tiempo y rendir tributo, homenaje a los cautivos que cayeron, que murieron en el intento de escapar. Lo mismo que ocurrió en Argel, que muchos cautivos españoles pues murieron en el intento, y rendir tributo a la esclavitud que fue abolida, ¿no? Pero en pleno siglo XIX seguía la venta de esclavos en Marruecos, desgraciadamente. Pero claro, que sirva, ¿no?, de testimonio, ¿no?, de que la literatura al servicio de la memoria colectiva, la historia común que hemos compartido, y de que las cosas que eran comunes, eran normales, no hay que considerarlas como tal. Hay que estudiarlas para que no se repitan y al mismo tiempo que seamos conscientes de que esto pasó, en pleno siglo XIX y hasta principios del siglo XX. Todavía existían, que les llamamos las tatas, que son las sirvientas que fueron compradas por los señoritos de la ciudad. Y eso hay que denunciarlo. Algunos se ríen. Las grandes familias de la ciudad de Tetuán seguían manteniendo como esclavos y esclavas a esas personas que compraron del Níger, de Senegal, de Tombuctú, y convivían con nosotros como si no fuera nada. Por lo tanto, esto hay que seamos testigos, pero también hay que denunciarlo, ¿no? Denunciarlo de que existió aquí. Y cómo no, la ruta Cervantes pasa por este sitio para reivindicar la libertad. Siempre yo tengo presente los valores de Cervantes para denunciar las maldades y las incongruencias de la humanidad, ¿no? Se acabó. Se acabó. Seguimos. Don Miguel de Cervantes Saavedra, ilustre y noble escritor, que con su gran legado al castellano en lo más alto Tarbiat Yasmin. brindamos hoy pleitesía. Tienen nombres muy bonitos, ¿no? Yasmin, Sof, Y claro, el itinerario pasa por las tiendas, ¿no?, los negocios, porque la ciudad de Tetuán está dividida por gremios. El gremio de los curtidores, de los sastres, de los orfebres, de los joyeros, en fin, es
La ruta pasa por los lugares humildes, no de los grandes bazares, sino del pequeño artesano. Ya veis que están cerrados. Si se promociona la ruta, estos lugares pues tendrán el espacio que les corresponde y sería una ruta turística para promocionar el turismo y ayudar al artesano. El turista puede pasar por estos pequeños artesanos que ahora están cerrados, pero para animarles, ¿no? Y apoyarles en su trabajo. Por eso es una ruta humilde, no es una ruta de la grandeza, sino por una ruta de las personas sencillas, ¿no? Una tienda de coral. ¿Qué Sina? Dejer, todo bien. Y claro, este es un amigo que su padre tiene esta tienda de joyas de coral. Su padre es submarinista y saca el coral del fondo de los mares y ha creado este negocio. Y dice, bueno, he abierto esta tienda para que una vez que pasen los turistas, los viajeros, pues se interesen por el pequeño artesano y prepara joyas y tal con el coral. No, ya no. Hombre, esto se saca con licencia. O sea, no se puede sacar el coral marino sin licencia. Y él es submarinista y tiene todas las autorizaciones para poder abrir. Y esta tienda estaba cerrada y abrió precisamente para decir, y al lado, ahora veremos los demás pequeños artesanos que, en fin, que se aventuran, ¿no?, en abrir estos negocios que tienden a desaparecer. Pero yo creo que hay que apoyar a los artesanos. Y claro, una babucha que el artesano la hace en 2 días, en China hacen en 2 días 10 millones de babuchas. Entonces el artesano no puede competir con China. Así que nada. Venga, saludos. Cada vez quedan menos artesanos, ¿no? Pequeños artesanos. Trabajo artesano que hacen, y yo creo que Cervantes denunciaría esto. Es fantástico ver el trabajo, ¿no?, del artesano, la sabiduría, la paciencia. Yo creo que en vida Cervantes apoyaría al artesano, ¿no? Fíjense, este hombre, la palabra de Dios, Allah, la está escribiendo en esta madera. Es algo maravilloso, maravilloso. Abdullah, كيف جينا؟ ¿Cómo estás? ¿Qué China? Bejer, todo bien. Y siempre que paso por aquí, pues doy a conocer a mi amigo Abdullah, artesano, que construye muchas de las cosas, los bolsos, las babuchas, todo lo hace a mano. Es como reivindicar, ¿no?, la artesanía tetuaní, la artesanía, trabaja el cuero de vaca. Venga, vamos. Ahora vamos. ¿A dónde? A Sevilla. ¿Qué tal? A Sevilla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Alhamdulillah. No, el Betis. El Betis, más que pierda eso. Hay que ser bético.
Y entonces es eso, ¿no? De pasar, imagínense, si desaparecen los artesanos, China ha acabado con la artesanía. Por lo tanto, yo creo que reivindicar el trabajo del artesano en la ruta es promocionar el desarrollo y la supervivencia del artesano. Y la ruta pues es reivindicativa al mismo tiempo, ¿no? De denunciar y también poner en valor el trabajo de las personas. Es recrearse en el mundo medieval en el siglo XXI. Y esto se mantiene. Todo esto son, mira, estas son las placas, ¿no? Sí, para estampar los... él va enseñando, ¿no?, cómo se hacen los bolsos y este es su sello, el trabajo de su sello que lo pone en los bolsos. Cada artesano tiene su propio sello y esto lo hace él para... ¿Ves? Esto es. Sí, esto es esto. Las palmeras, el caballo... Esta es su identificación, ¿no? 50 años tiene esta placa. Yo creo que en alguna de las placas pondremos estos sellos, ¿no? Del artesano, ¿no? Sería bonito, me está dando ideas. Cada vez que yo hago la ruta, voy pensando en nuevos proyectos. Y esto es, claro, magnífico, por su parte de que... Fíjate. ¿Lo haces tú? China que تعدل بيدك. Sí, lo hace él. شحال الوقت كيف تعدل هذه؟ بحال هذه 20 cada 10 días. Imagínense, a mano, cuero, ¿eh? O sea, el trabajo que lleva, ¿no? El hacer todo esto. Magnífico. Muy bien. Shukran, gracias. Gracias. No, ya terminamos. No he calculado, ya terminamos. Aquí es la última, el último punto y ya ahí vais a reducto. Queda... Sí, sí, no. Ya hemos terminado. Sí, todos aquí en esta explanada. Este es el último punto. Sí, este espacio. Bueno, la ciudad de los gatos. Bueno, este es el último punto de la ruta. Vamos a esperar a que vengan las compañías. Aquí hacemos una foto colectiva. Está هذه غرسة كبيرة. غرسة كبيرة, sí. La ruta acaba incluso en el ensanche, quedamos cerca del restaurante Reducto donde vais a comer. Y este es el espacio donde se subastaban los cautivos. Es histórico, mucha gente pues no lo sabe. Aquí se subastaban, traían los turco-otomanos, traían los cautivos y Tetuán era el mercado mayorista de los cautivos. Hablamos así como si esto fuera normal, natural, ¿no? Como si fuera mercancía. Entonces, este espacio era el lugar apropiado de la compra-venta, porque algunos, los señores de los cautivos, las grandes familias venían a este zoco, antiguamente el Garza Quivera, pero este era el lugar de venta de cautivos que venían imagínenlos, encadenados, que venían de las Américas o salieron para ir a Holanda o ir a Grecia o cualquier lugar de esto y son abordados y son llevados a Tetuán. De repente se ven encadenados y que los franciscanos se encargaban de poner de venderlos aquí y pedir rescate por ellos. Las familias pudientes podían pagar el rescate. Es que incluso Cervantes, cuando fue cautivo en Argel, estuvo 5 años. ¿Por qué motivos? Porque su familia era pobre y pedían por él 500 maravedíes y su familia era pobre. Tenían que ir a los grandes señores pidiéndoles dinero para que salvara su alma
pagando el rescate de los cautivos como si salvara su alma y ganara el paraíso. Por eso muchos de los castillos españoles, sus grandes paredes están decoradas con ¿cómo se llama? Las cadenas, las esposas de esos. Cada vez que liberaba un conde o un marqués un cautivo, pues se llevaba como trofeo esas cadenas y las ponía, entonces, las ponía en las paredes. Entonces, cuando celebraba una fiesta, presumía de haber ante la iglesia y tener el favor de la iglesia de que él ha salvado muchas. Gracias. Ha salvado muchos cautivos y así gana en fin, el paraíso. Es como todo, en todas las religiones existe esto. Y desde aquí somos testigos, a través de la obra de Cervantes, de la historia de los cautivos en el Mediterráneo. Y además hablamos de los mercaderes y los señores de los cautivos, que era una práctica habitual, como hoy en día el tráfico de armas, el tráfico de droga, el tráfico, trata de blancas, y era una cosa normalizada y naturalizada. Y esto, la gente pasaba por aquí, veía a cautivos españoles encadenados y vendidos al por mayor, y les parecía algo normal. Por eso hay que analizar las cosas desde varias perspectivas. La perspectiva del siglo XVI y del siglo XXI. No mantengamos tradiciones que antes eran normales, pero que hoy en día no lo son tanto. Por lo tanto, esta ciudad es testigo del paso del tiempo y de que ha sido, de alguna manera, testigo y ha sido plasmada en la obra de nada más y nada menos que Don Miguel de Cervantes Saavedra. Yo creo que se puede contar muchísimo, muchas anécdotas, parte de la historia y también de la ficción literaria de Cervantes. Bueno, que nos presente los productos, sí. El merchandising, lo que han hecho es que en la ruta Cervantes se crearan productos que pudieran vender los pequeños artesanos. ¿Y esto lo has llamado? ¿El? La cesta cervantina. Cesta cervantina. Mira. Que utilizaba Zoraida. Y los productos de uno de los personajes femeninos de Cervantes, que es Zoraida, que aparece en la primera y segunda parte del Quijote, en la historia del cautivo. Y entonces estos, por crear, uno puede llevar como regalo, son ideas que damos, que les vamos a dar a los artesanos, que el viajero o el turista se llevará un recuerdo con el ajuar de Zoraida, porque Zoraida es un personaje literario ficticio, pero existió en la realidad, porque el capitán cautivo, ella tenía una relación con el capitán cautivo, pero también es la historia verídica real del sultán Abdelmelik Saadi, que es el muley maluco del que habla Cervantes y toda la literatura del siglo de oro, que es la historia conocida de la historia de amor entre el sultán Abdelmelik Saadi y Zoraida, la hija del bey en Argel. Por lo tanto, y esta tela se utiliza también para las novias, en las bodas, aquí en Tánger, para típica, decorar, un para toque de decorar, glamour sí. también. pues eso es desde la imaginación de Cervantes que se ha hecho realidad. Zoraida es un personaje de Don Quijote de la Mancha, al igual que Dulcinea. Está mal de la voz, porque el proyecto en la asignatura, el módulo de la ruta Cervantes como modelo de multiculturalidad, cada estudiante aporta para el merchandising, ¿no? de esta ruta. Y bueno, ¿hacemos la foto? Venga, todos juntos para allá. A ustedes, muchas gracias, a ustedes. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer... ¿Dónde está? Aguante, tiene que venir alguien que nos lo haga. ¿Es un vídeo o una foto? Es una foto. Bien, bien, bien. Otro proyecto que hizo, un cofre, un ajuar de joyas, sí, de Dulcinea del Toboso.
Ah, bueno, y este es el marcapáginas con la cita de Cervantes. O sea, que son para el merchandising, es algo precioso, sí. Magnífico. Magnífico, es que todos los proyectos es que ya Brindamos hoy pleitesía a tan insigne escritor, don Cervantes de Saavedra, que un buen día el Quijote escribió. Rindamos hoy pleitesía a tan insigne escritor, don Cervantes de Saavedra, que un buen día el Quijote escribió. Escritor de las novelas ejemplares, la Galatea y andanzas de un hidalgo español, don Alonso Quijano, con Don Quijote de la Mancha bautizó. Rindamos hoy pleitesías a tan insigne escritor, don Cervantes de Saavedra, que un buen día el Quijote escribió. Rindamos hoy pleitesías